Pastor, usted decide si empezamos o esperamos. Bueno, no, empezamos, ya fuimos a grabar. ¿Está bien? Básicamente me habían pedido que hable de primicia, pero no podemos hablar de primicia sin hablar de economía en general. Y necesitamos saber varias cosas. Entre ellas, el hombre con Caín y Abel empieza a presentar ofrendas, porque la Biblia no nos dice nada de Adán y Eva, pero sí nos dice de Caín y Abel. Ahí el hombre empezó a reconocer todo lo que el Señor hace. Podemos entender que hay una necesidad del hombre de expresarle a Dios su amor. En Génesis 14 es interesante porque ahí es donde el Señor se manifiesta. Si bien con Caín y Abel se manifiesta reconociendo la ofrenda de uno y no del otro, cuando aparece Abraham en Génesis 14 nos cuenta que su sobrino Lot había sido secuestrado. Lot, dice en Génesis 14:12, y tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes. Es decir, todo lo que tenía, la ciudad fue arrasada, todo lo que tenían, fueron tomados por unos príncipes. Entonces, dice la Biblia, cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó 318 de sus partidarios. Él tomó gente de su casa para ir a rescatarlo. Hay un libro que se llama Melquisedec, libro de Melquisedec, donde da detalles de esto. En el libro de Melquisedec dice que él, la gente que estaba con Abraham, no eran guerreros, eran pastores. Entonces el Señor le dio una estrategia de llevar unos cántaros con aceite y lana de oveja, y con eso alumbrar. Y pasó algo milagroso. De los que fueron, el Señor se glorificó porque eran muy poquitos para ir a combatir contra 4 ejércitos. Había varios reyes unidos y ellos fueron a combatir con ellos para rescatar a Lot. Y logran ganar. La historia cuenta en Melquisedec que llevaban los cántaros de noche encendidos pero boca abajo, entonces no se veía la llama. Se metieron 40 personas dentro de donde estaban los cautivos, que los tenían en el centro, y alrededor el resto. Y a la orden, a una orden específica, se mostraron todas las luces y el enemigo se asustó y empezaron a matarse entre ellos. Y ganó la batalla así. En todo esto vemos la mano poderosa de Dios. Entonces Abraham lo que hace es reconocer el favor de Dios. Por eso hace esto, y es antes que aparezca Moisés con la ley, es decir, el tema de diezmo es anterior a la ley y es posterior a la ley. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque muchos se enfocan en que el diezmo es del Antiguo Testamento y que tiene que ver el diezmo con el corazón de las personas. Entonces, dice que en Génesis 14:15, que ellos se desplegaron de noche y vencieron. Dice, y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes, así como a las mujeres y al pueblo. Abraham con pocas personas hace un milagro, que es recuperar no solamente a Lot, sino a todos los cautivos. Había 4 ejércitos cautivos que él pudo librar. La palabra bienes es la palabra rekush, que tiene que ver con propiedad, tiene que ver con algo que nosotros no entendemos hoy, pero en ese entonces no se entendía como lo entendemos hoy. Entonces, cuando uno tiene un bien, son
el concepto que hay que entender, que son cosas que el Señor nos da para poder administrar, no son nuestras. Muchas veces decimos de Dios el oro y la plata, todo es de Dios, pero no lo asumimos así. Pensamos, esto es nuestro, esto me lo gané, esto me corresponde. Y ahí es donde el corazón no empieza a engañar. Rekush viene de la palabra rekash, que significa amontonar, acumular. Abraham era muy rico. Él tenía muchos animales, tenía un montón de cosas. Tenía hasta esclavos. Entonces él no necesitaba plata. Tampoco hubiese necesitado ir a rescatar a Lot. Y en Génesis 14, 21 aparece un personaje bíblico que ustedes habrán escuchado. Y empieza la historia diciendo que el rey de Sodoma le dijo, dame las personas y toma los bienes. Y Abraham le contesta, he alcanzado mi mano a Yahweh, al Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Él reconocía que Dios era el que tenía todo. Que todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo, le dice el rey de Sodoma, ni una correa de sandalia, para que no digas yo enriquecí. Y acá otro concepto que tenemos que entender, que es un concepto hebreo. Enriquecer es la palabra que para nosotros sería acumular, hallar en hebreo. Y hallar, que es acumular, viene de la palabra azar, que es el número 10. Es decir, si ustedes empiezan a contar, ustedes imagínense que en esa época era difícil contar, entonces la gente contaba con los dedos. ¿Cuántos dedos tiene? 10. Entonces, 10 era lo máximo. 10 representa lo mayor que puede tener en la contabilidad. Entonces, 10 representa cuando alguien tiene mucha fortuna. El número 10 representa juicio, pero representa el haber alcanzado plenitud en bienes. Es decir, cuando uno tiene muchos bienes, se representa con el número 10. Que viene de la palabra eser. Entonces, ¿qué pasó en ese evento? Abraham ve que ganó la batalla, pero por la mano de Dios. Entonces, él le dice, yo no me quiero acumular, no quiero crecer mi capital en base a lo que vos me das, a lo que el mundo nos ofrece, sino en base a lo que Dios ya me dio. Dios ya le dio a cada uno una cuota. Y esa cuota tiene que ver con el número 10. Y él solamente le dijo que quería que cada uno de los que fueron con él tomen su parte. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Dice en el 14:18, Génesis 14:18. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién eras Melquisedec? Todos entendemos que es la personificación de Jesús. Aparece este rey, en el libro de Melquisedec aparece también como rey de paz, pero primeramente dice la Biblia, es rey de justicia. Alguien que es justo, alguien que aplica la justicia del cielo. Entonces, Melquisedec fue la persona que se encontró a Abraham. ¿Y Abraham qué hace? Le da el diezmo. El primer diezmo registrado en la Biblia se lo da a Abraham a Melquisedec, figura de Cristo. Es decir, él no se lo da a un hombre conocido, porque la Biblia aclara en diferentes lugares quién era Melquisedec. Entonces, nosotros a veces pensamos en el diezmo como algo que tengo que darle a un pastor, a la iglesia, y en realidad se lo estamos dando, eso es por la ley se lo tenían que dar a los hijos de Leví, se lo tenían que dar a aquel que estaba en el gobierno.
Pero fuera de la ley, antes de la ley, ya Jacob dio diezmos, Abraham dio diezmos. Y se lo dieron a Melquisedec. Ahora nosotros a veces, ¿qué nos pasa? Decimos, no, la plata si no, no me va a alcanzar, y ponemos un montón de excusas. No podemos ni siquiera dar primicia si no estamos diezmando. Dice, y Melquisedec sacó pan y vino. Lo que hizo Melquisedec es darse a sí mismo. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tal vez esto es difícil de entender a veces, pero el Señor pagó un precio para que nosotros tengamos todas esas riquezas en gloria. ¿Cuál es el problema? Que nosotros cada vez que pensamos en riquezas y en prosperidad, pensamos en tener cantidad de cosas. Para mí el ejemplo siempre es José. José estuvo en la cárcel y la Biblia dice que prosperaba. Fue preso y la Biblia dice que prosperaba. ¿Cómo puede prosperar un preso? ¿Cómo puede prosperar alguien que está en la cárcel? En realidad la prosperidad tiene que ver con estar caminando como Dios quiere, no con tener más o menos dinero. El dinero es algo que mueve el corazón. El Señor compara a Mamón, el Dios de la riqueza, con el Señor. Dice, o estás con el Señor o estás con la riqueza. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que diezmar o tenemos que dar? Lo primero que pasa es que nuestro corazón dice, no me va a alcanzar. Y como no me alcanza, y lo primero que hago es recortar el diezmo. No pongo diezmo, pero sí pago impuestos, sí gasto allá, me tomo un montón de privilegios. Y nos pasa siempre. Ustedes fíjense, cuando hay una actividad en la iglesia y si llegamos tarde no importa. Pero si tengo que ir a trabajar, cumplo el horario, pero a la iglesia no. Y así tenemos un discurso interno, medio desdibujado, de cuál es mi responsabilidad ante Dios. Ante Dios parece que todo está permitido porque Dios me perdona, que nada tiene consecuencias. Entonces me puedo dar ciertos privilegios, como lo hacen muchos, de decir, bueno, no voy a diezmar. Y no es porque digamos, el pastor necesite los diezmos. La iglesia funciona en base a los recursos de los miembros. Es decir, la iglesia sí necesita, pero Dios se puede proveer de otro lado. El problema es que nosotros nos alejamos de la bendición. Dice en Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. ¿Qué hace Abraham? Abraham le entrega el diezmo de todo. Él había salido de Ur, de Caldea, había ido a Harán, había hecho un recorrido, volvió a Canaán, digamos. Pero ¿qué pasó en todo este recorrido? Él se hizo rico. Abraham tenía muchos animales, mucha gente a su cargo. Cuando se arma esta guerra, él le dice al rey de Sodoma, yo no voy a tomar nada tuyo para que no digas que tú me enriqueciste. Es decir, que él no tomó nada. Él no tomó nada de esa batalla que la ganó el Señor. Dijo, denle una parte a la gente que estaba conmigo. ¿Pero qué hizo? Diezmó. Él diezmó. ¿De qué diezmó? Si no tomó botín. Diezmó de todo lo que tenía. Es decir, él dijo, todo esto es lo que tengo que el Señor me prosperó en todos estos años. Entonces le voy a separar el 10%, la palabra es maser, la décima parte,
él separó la 10ª parte de todo lo que tenía y se lo entregó a Melquisedec. Porque a veces nosotros, ¿qué nos pasa? Minimizamos las cosas que pasan en la Biblia. Y creemos que fueron pocas. La semana me tocó hablar de la salida de Egipto en el desierto, y si uno mira, eran 2 millones de personas o más que el Señor alimentó por 40 años. Tenemos que alimentar, a veces nosotros no podemos con una familia, y el Señor alimentó 2 millones de personas en el desierto donde no había agua y no había pan. No podían quedarse a cultivar. Entonces, los milagros de Dios muchas veces los minimizamos. Y Dios hizo el milagro acá, Abraham lo reconoció. Jacob vio la mano de Dios y le dijo, si tú me proteges y cuando yo vuelva, te voy a dar el diezmo. Él vio la mano de Dios. Y como Dios lo prosperó. Cuando estaba con Labán, todo el ganado le salía manchado, le salía, digamos, Dios favoreció para esos 14 años que estuvo, y más tiempo después, para poder prosperar. Dios a veces nos separa de lo que tenemos para prosperarnos. Básicamente, Dios lo que está haciendo es pesar nuestro corazón. Entonces, dice en Romanos 13, también le recomiendo que lean Romanos 13. En el 7, pagad a todas las deudas, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Entonces nosotros decimos, bueno, no tengo que deber. ¿Sabe que si usted debe algo, eso le trae condenación? Porque si yo le presto, vamos a suponer, usted le presta un martillo al vecino, o le pide un martillo al vecino y usted lo usa, pero no se lo devuelve. El vecino después, al día siguiente, lo necesita, pero usted salió de su casa y él lo necesita, y usted que le dijo que se lo iba a devolver, no se lo devolvió. Entonces eso faculta legalmente a su vecino a que su vecino lo maldiga y que esas palabras tengan efecto porque usted no hizo las cosas correctamente. Entonces yo no puedo deber a alguien porque eso abre puertas espirituales. Ahora, vamos a hablar del diezmo. Si dice acá que no debemos nada a nadie, e inclusive a Dios. Al que honra, honra. Dios nos honra con todos los que nos da. Nos da hijos, nos da propiedades, nos da dinero. Es decir, todo lo que tenemos es de Dios y para Él. Ahora, si Él me da el 100%, ¿yo lo honro quedándome con el 100%? Es todo de Él. Entonces Él dice, el 100% es esto. La 10ª parte, que es 10, representa al total, al 100%. Si vos me das esto, me estás representando que estás agradecido conmigo. Y ese agradecimiento el Señor lo valora. Hay muchos versículos que nos hablan de las consecuencias de no hacer las cosas bien. Por ejemplo, Romanos 13:9 sigue diciendo, no hurtarás. ¿Qué es hurtar? Una cosa es robar y otra hurtar. El robo lo entendemos hoy en día como ir a sacar algo rompiendo algo. ¿Sí? Dentro de una casa rompo la puerta y saco algo. Eso sería un robo. Hurtar es, encontré la puerta abierta, la toco, entro, encuentro plata y la saco. Eso es hurtar. Entonces la diferencia entre una y otra está si es con daño o sin daño. Ahora la Biblia dice
que no debemos hurtar. Dios dice en Malaquías, me están robando en diezmos y la ofrenda. El Señor está diciendo, ustedes no me están dando lo que me corresponde. Y en Romanos, por eso le decía que lo lea, Romanos 13, dice, desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz. Estar vestido de las armas de la luz es hacer las cosas como Dios quiere. Si yo sigo sus caminos, sigo sus preceptos, voy a estar revestido de una armadura de luz. Ahora, si yo, por ejemplo, no hago las cosas como corresponde, mi armadura empieza a tener huecos. Y esos huecos son las puertas que aprovecha el enemigo para mandar lanzas. Cada uno de nosotros tiene que hacer las cosas del mejor modo posible. Y el modo de hacerlo es consultando a Dios en todo. Hoy veíamos lo del Espíritu Santo. Es necesario consultar en todo. Dice, no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Esa palabra proveáis en griego es pronoia, que significa, tiene dos significados. Uno es pensar de antemano. Cuando yo pienso de antemano, el Señor lo estoy haciendo en la carne. Por eso dice que satisfacer los malos deseos de la carne. Cuando yo estoy pensando de antemano cómo resolver algo que Dios ya tiene resuelto, que ya pagó el precio, el tema es que nosotros siempre buscamos salvavidas de plomo. Entonces, en vez de buscar en Dios qué es lo que quiere para resolver algo, empezamos a buscar soluciones en nuestra cabeza y en nuestro corazón. A muchos nos pasa, incluyo, que muchas decisiones las tomamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no le consultamos todo. Entonces, cometemos errores. Yo le decía que proveer para satisfacer los deseos de la carne, esa palabra tiene que ver con pensar de antemano, pero también tiene, es decir, un pensamiento anticipado, pero también tiene que ver con qué cosas tomo, cómo me proveo. Cuando yo no, lo que tengo que usar, lo tomo del lugar incorrecto, las cosas no van a salir bien. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted dice, yo necesito comprar un cochecito para mi hijo, un juguete para, ya me ha pasado, un juguete para mi hijo, me llama alguien y me dice, necesito un juguete para mi hijo. Si yo le podía prestar la plata. ¿Era necesario el juguete? ¿Era algo que él necesitaba proveerse o la plata la necesitaría para otra cosa? Muchas veces tomamos decisiones equivocadas y vamos a pedir plata afuera. Por ejemplo, vamos a un banco, nos metemos en una financiera, le pedimos a un familiar, sin tratar de solucionar el tema previamente. Entonces, muchas de las decisiones que tenemos económicas están fuera de la voluntad de Dios. Y después tienen sus consecuencias, obviamente. Jacob, lo decía hoy, en Génesis 28-22 está esto, dice que después de todo, le dijo él, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Y esta es una acción que tenemos que entender. Hay que reconocer lo que Dios hace. Entonces, ¿qué él hacía? Cada vez que recibía algo, apartaba lo que era de Dios. Muchas veces nosotros lo hacemos, pero lo hacemos incorrectamente. Y en esto hay un principio. Las cosas fuera de tiempo son desobediencia. Las cosas fuera de orden son desobediencia. Todo lo que hago no respetando los diseños de Dios
es desobediencia. Si el Señor me dice que tengo que ir a hablarle a alguien y voy un mes después y ya no tiene efecto lo que voy a decir, evidentemente sí, lo hice, pero fuera de tiempo. Hay las formas y los tiempos para Dios son importantes. Y Jacob, en su pacto, ¿sí?, le dice, yo te voy a dar todo. Y esto, él, sabiendo lo de Abraham, pero en este momento todavía no estaba la ley. La ley viene por Moisés. Entonces, ¿qué tenemos que entender de la ley de Moisés? La ley viene con las tablas, pero la ley viene por los corazones duros. Es decir, el hombre se movía en determinados preceptos, fue errando mucho, de hecho, erró tanto que vino el diluvio con Noé, y lo que dijo el Señor es, yo le voy a dar mis leyes para que ustedes las sepan, pero no está todo escrito ahí. De hecho, en Jeremías dice que el Señor va a poner las leyes en nuestra mente, porque las leyes que están escritas en la Biblia es una parte de lo que el Señor puede escribir. Hay muchas que son directamente a nosotros, directamente a la familia, directamente a una nación, y que tiene que ver con cómo habla hoy Dios. Entonces, el Señor trae la ley mediante Moisés, y esa ley era bien clara. Esa ley daba principios de economía. La Biblia habla mucho de economía. Pero antes de meternos en algunos principios de la economía, voy a hablar un poco de Hebreos 5, 6 y 7. Hebreos 5, 6 y 7. Empieza diciendo Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En esto, cuando aparece la ley, aparece una solución de Dios por los pecados del hombre. Hasta Jesús existía el tabernáculo o el templo. Estaba el lugar santísimo, donde uno podía presentar por los pecados conocidos, se iba al altar y presentaba una ofrenda. Pero por los pecados desconocidos, una vez al año, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a presentarse delante de Dios por los pecados que nos eran ocultos, lo que no sabíamos, pero le erramos. Y este sumo sacerdote era un hombre que nos representaba. Yo le compartí a mi esposa, hay un versículo que dice que cuando uno saca algo que va a presentar a Dios y lo reemplaza por lo otro, las dos cosas son santas. Es decir, el hombre, el sacerdote de la tribu o de descendencia arónica, representado por la ley, por Moisés, es reemplazado por Jesús. Pero Dios dice, las dos cosas son santas, las dos cosas son mías. Ustedes sacan una para poner la otra. Ahora, tenemos un hombre que representa a toda la generación y entra una vez al año al lugar santísimo. Y dice en el 5:5, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos hablado algo de Melquisedec. Jesús era del orden de Melquisedec. Es decir, era de la jerarquía de Melquisedec. Era el Dios hecho hombre
que vino a manifestar que era ser un sumo sacerdote. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Una vez y para siempre pagando el precio de los pecados, pero también pagando el precio de la salvación. Es decir, que Jesús vino a ser el que pagó el precio de todo eso que nosotros teníamos que hacer por la ley. Y que nos era como difícil como personas poder cumplir con la ley. De hecho, no sé, hablando de diezmo, mucha gente no cumple. Y conoce de Dios, tiene el Espíritu Santo, un montón de cosas. Y el Señor dijo, bueno, yo le puse la ley, ustedes no cumplen. Viene a dar la correcta interpretación de la ley. La ley es eterna y es espíritu. Y Jesús vino a traer un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es basado en el amor. Y como es basado en el amor, las condiciones son distintas. Ahora, ¿qué pasa? Pero mucha gente que en su corazón tiene arraigado el dinero, dice, no hay que diezmar porque eso es del antiguo pacto. Eso está en el Antiguo Testamento. Eso no corresponde. Pero no pueden vivir en el nuevo pacto, porque no están cimentados en lo que Dios dice, que es la ley del amor. Dios es amor y entregó a su Hijo. Y dice, y ustedes son espíritu y tienen que funcionar en amor. ¿Cómo hago para funcionar en amor? Me tengo que dar. Lo primero que me cuesta dar es el dinero. El dinero es donde uno se da cuenta si verdaderamente ama. Dios ama al dador alegre y la gente le cuesta dar. Parece duro, pero es una realidad que uno ve como a menudo dentro de la iglesia. En Hebreos 5 también nos dice que debiendo ya ser maestros, realmente no hemos aprendido todavía y seguimos con la leche como un bebé, no teniendo alimento sólido. Seguimos viendo el tema doctrinario, el tema básico. Es decir, no tendríamos que hablar de diezmo con alguien que está maduro. La persona da sin pensarlo. Nosotros damos. Y hay un montón de principios que hay que respetar en esto de dar. Bueno. El punto es que muchas personas que conocemos ponen la excusa de que no tienen o de que tienen poco o de que no les alcanza. Y realmente cuando uno sabe que es una llave para la abundancia, es una llave para la bendición, es una garantía para que las cosas no se rompan, para que no nos enfermemos, es un montón de bendición. Entonces el punto es como si uno tiene una llave y nunca abre la puerta y se queja que no tiene comida y resulta que si abriera la puerta con esa llave que tiene, del otro lado de la puerta está toda la comida. Algo así a mí me hace mucho. Sé que es difícil para las personas porque a Mamón o al Dios de las riquezas el Señor lo puso al mismo nivel que él. Y con lo único que él hace esa comparación. Puedes amar a Dios y a las riquezas. Con otra cosa no lo hizo en esa condición. Entonces, de alguna manera, él sabía lo que genera el dinero en el corazón de las personas. El que tiene mucho quiere más, y el que tiene poco no hace nada para no perder lo poco que tiene. Y en realidad, ya sea por mucho o por poco, le erra ahí. Si sería tan sencilla pactar con el Señor y decir, Señor, voy a diezmar. Y está la garantía del Padre que no nos va a faltar, que Él se va a ocupar del devorador, todo lo que habla en el libro de Malaquías, ¿no? Pero, y dice, incluso Él dice, pruébenme en esto. En otra cosa Él nos dice, pruébenme
pruébenme en esto. Entonces, es complejo entender cómo funciona y es una cosa del corazón. En Hebreos 7:5, es decir, voy salteando cosas, pero sería interesante que lo lean. Dice, y en verdad, los hijos de Leví, es decir, los que ocupaban la función de sacerdote, que han recibido sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos a los pueblos, perdón, al pueblo, según la ley. Es decir, que sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. El que tiene el sacerdocio tiene la obligación de exigirle al otro por el bien del otro, porque ellos no van a ser ni más ni menos ricos. Y a veces los pastores, yo conocí un pastor hace 2 años en México, y él en 18 años jamás le había hablado de diezmo a la gente. Por un montón de causas, pero no bendice no hablar de esto. Dice, pero el que no descendía de ellos, es decir, de Leví, recibió diezmo de Abraham. Está hablando de Melquisedec. Melquisedec recibe los diezmos de Abraham. Y bendijo al que tenía las promesas, es decir, a nosotros. Cuando yo doy el diezmo, hay alguien superior que ni siquiera es el pastor, que va a generar una bendición y una activación de esas promesas en nosotros. Entonces, hay algo que está escrito para cada uno, que es un libro de la vida. Y están escritas un montón de promesas y un montón de cosas que van a suceder para usted y su familia. Cuando yo doy, no pensando en la ley, pensando en el Nuevo Testamento, en ese diezmo que es para el Señor, que no es para la gente. Cuando pasa eso, se refuerzan las promesas que el Señor tiene para nosotros como generaciones. No solamente la de Abraham, la que tiene planificada para cada uno de ustedes y para cada uno de sus hijos. Dice, y fuera de toda controversia, esto no es discutible, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, Dios nos está bendiciendo a nosotros, así como Melquisedec bendijo a Abraham. Y aclara más adelante que no solamente él, sino Leví, Aarón, todos los que vinieron después recibieron las bendiciones de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham diezmó. El haber diezmado a Abraham implica que las generaciones posteriores recibieron una parte de esa promesa como garantizada. Y uno cuando aprende esto, son principios, porque ni siquiera son fundamentos de la comunión con Dios, son fundamentos del funcionamiento como hijo. Está el grado de paz y de seguridad que establece el padre, que uno sabe que sus hijos tienen la garantía, y los hijos de sus hijos, y se mueven en un nivel de libertad y de paz, más en estos tiempos cuando la cosa se ha puesto muy conflictiva a nivel económico, a nivel global. Entonces, es un tema muy, muy importante, muy necesario, y yo creo que el Señor lo que hace es desafiar a la fe, porque uno a veces tiene fe para un montón de cosas, pero no tiene fe para, en definitiva, es como si Dios me diera el 90% a mí, porque todo es de Él. No es que yo le doy el 10, Él me da el 90%. De todo lo que Él tiene, para mí, me da el 90% para que yo haga lo que quiera, y se queda con 10. Cuando uno lo ve así, sabe que no le está dando. Él me da, porque Él me da todo. Porque si yo estoy enfermo, si no tengo trabajo, si no sé qué, chau, se me acaba todo. En cambio, cuando yo entro en pacto con Él y tomo este fundamento, esto que es básico, y lo aplico, Él se comprometió en una palabra a entrar a administrar nuestra economía, porque la administra Él. Y uno empieza a tener otro tipo de relación con el dinero también.
ya no lo ve como ay, es ahora si doy acá, me falta acá. Llega un momento que uno no hace más cuentas, porque las hace Dios. Simplemente, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, es decir, Señor, oriéntanos qué debemos comprar, dónde debemos ir, si es que es tu voluntad. Y es maravilloso, pero hay que romper ese primer patrón que lo tiene, que en su momento yo lo tuve, porque fuimos 6 hermanos en un país parecido al de usted, porque yo nací en Chile, con mucha carencia económica, con muchos problemas, y entonces a mí me costaba dar, y me costaba dar, y después dar con alegría, ya eso era demasiado pedir, o sea, yo daba porque había que dar, medio por obligación, pero empecé a orar para dar con alegría, y el Señor hizo ese trabajo poderoso en mí, y le doy la gloria a Dios porque sí, a mí me gusta dar ahora, disfruto si puedo dar, y no solamente diezmo, darle el primer momento de la mañana como primicia, dar a otro que necesita. Antes le daba lo que yo ya no quería, a veces ahora doy lo que sí quiero, lo que me gusta, y es el Señor que trabaja en nuestros corazones, pero está la disposición de nosotros, si no podemos, dispongamos no, o sea, por ahí Señor, ahora no tengo nada, pero quiero hacerlo, entonces Él va a gestar, Él va a poner la semilla en nuestras manos. Bueno, Hebreos 7, 9 y 10 dice que por medio de Abraham diezmó también Leví. Abraham tiene Isaac, Jacob, 430 años en el desierto, viene Moisés, viene Aarón y aparece Leví. Es decir, muchos años después está Leví. Y acá dice que por medio de Abraham, porque Abraham diezmó, recibió la bendición Leví. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre, es decir, Leví como descendiente de Abraham, cuando Melquisedec salió a su encuentro. Es decir, que cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos por generaciones, no es solamente por nosotros. Y ahí no estaba la ley todavía cuando Abraham diezmó. Dice en el 7:12, porque cambiando el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Viene Jesús. Teníamos la ley por obstinación del hombre. Viene Jesús, cambia sacerdocio. O sea, no es el sacerdote, el hombre que representa a Dios a través de un descendiente de Aarón, un levita, sino el que lo recibe es el mismo Jesús. Entonces, cuando nosotros diezmamos, ¿sí?, hay principios que el Señor nos enseña, que están en Deuteronomio, en Levítico, en varios lugares, donde nos dice cómo tenemos que hacer. Entonces, en base a esto, yo quería traerle, varias cosas. En Hebreos 7:18 dice que el Señor no vino a abrogar, a anular la ley anterior. La ley de Moisés coexisten con lo que llamamos hoy en día gracia. Es decir, uno está viviendo en la gracia o está viviendo en la ley de Moisés. También dice que es difícil que nosotros podamos respetar, cumplir con todo lo que dice la ley. Pero cuando vivimos en la gracia, vamos teniendo como un paraguas distinto de cobertura. Ahora, el Señor vino a demostrarnos cuál es la verdadera interpretación. De hecho, según la ley, según los eruditos, el Shabbat no había que hacer nada y el Señor empezó a sanar en Shabbat, empezó a hacer cosas que decían, eso no se puede hacer. Y el Señor vino a traer correcta interpretación de todo. Entonces, cuando nosotros hacemos un pacto, lo hacemos con el Señor, no con los hombres. Él es nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, incontaminado. Él es el que ahora recibe nuestros diezmos. Pero también nos
nos dice como principio dónde debemos diezmar. Pero antes de eso, y voy avanzando acá en todo lo que había hecho, vamos a ver algunos versículos bíblicos donde el Señor habla del diezmo. En Lucas 18:12, le habla a los fariseos, Lucas 18:12, dice un fariseo: yo ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Es decir, el fariseo es una persona que cumple con el diezmo. Pero en el 13 dice, y había un publicano que el publicano dice, soy pecador, y se arrepentía. Entonces el Señor dice, de nada sirve que vos diezmes si no te humillás y te arrepentís de lo que haces. Porque eso es legalismo. Dar el diezmo por legalismo no es bueno. Lo otro que vamos a ver está en Lucas 11, de 37 al 43. Le dice el Señor en Lucas 11, 42. Pero ay de vosotros, los fariseos, le está hablando a los que son legalistas, que dais el diezmo por la menta y la ruda y por la hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Debía hacerse esto sin descuidar aquello. No se trata solamente de diezmar, eso tiene que ir acompañado de 2 cosas, justicia y el amor de Dios. Es decir, Jesús en ningún momento dijo no hay que diezmar, si no lo hubiese dicho. Esto es del Antiguo Testamento. El Señor dijo, diezmen, pero aparte de esto tiene que ir acompañado de otras cosas. También en Mateo 23, voy a leer. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que de mala menta el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, lo más importante de la ley, no dice de lo que yo digo. Él dice, de la ley estás cumpliendo una parte, pero no cumplís otra. ¿Cuáles son esas 2 cosas? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces vemos que el Señor en ningún lado dice que no hay que diezmar, sino dice que hay que hacerlo correctamente. La ley nos pone un parámetro de cómo debo hacerlo. Bueno, en el Antiguo Testamento, en Nehemías también diezman del grano. Dice en Nehemías 13:31. Así como la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y las primicias delante de mí. Acuérdate de mí, oh Dios, mi Dios, para bien. Hay momentos que el Señor hace para que nosotros podamos diezmar. La Biblia, bueno, voy a resumir un poco todo lo que tiene escrito, nos dice que lo tenemos que hacer, no solamente de corazón, con un corazón alegre, sino en los lugares que Él nos indique. También nos dice que podemos retener el diezmo, que si queremos, porque estoy lejos, no lo dé en su momento, lo puedo dar al mes siguiente. Pero cuando uno retiene el diezmo, después hay una ley que dice que tiene que dar un quinto, un 20% más. Porque estoy como lucrando con el dinero del Señor. Da reglas. En esa regla también dice que es en el lugar donde como. Es decir, donde usted se alimenta espiritualmente. Ahí, de dónde va a depender, ese es el lugar donde va a diezmar. Hay otras leyes que hablan del diezmo. Una ley
está en Nehemías 10:35, que dice, para traer de año en año las primicias de nuestra tierra y las primicias de todos los frutos, así también los primogénitos. ¿Qué significa esto? Que todos los años, en épocas señaladas, y las épocas señaladas básicamente hay 3 fiestas. Hay celebraciones de luna nueva, es decir, una vez al mes presentaban sus ofrendas, presentaban las primicias. Después vamos a hablar más de primicias porque ese era el tema. Pero ahí hay un versículo, lo voy a buscar ahora, en el Deuteronomio 26:12. Dice, en el tercer año, el año de los diezmos, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo harás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Cada 3 años, lo que correspondía a diezmar, se lo daban al huérfano, al extranjero y a la viuda. Le daban una parte. ¿Por qué? Porque el Señor decía, vos tenés que ver lo que yo hago, pero el otro tiene que ver lo que yo hago. Entonces, no es solamente llevar el diezmo, sino un tercio de lo que llega, tenés que poder darlo a otro. De hecho, cuando se espigaban los campos, se dejaban los bordes para que quien pasaba pudiera tomar algo para comer. Nosotros acá en Esquel lo que hacemos es del ingreso que queda, separar un 30% e invertirlo en huérfanos, es decir, niños que hoy no tienen padres, los padres están separados, viudas, que son personas que están solas, y que no, mujeres que no tienen el esposo y tienen que hacerse cargo de los hijos, y destinamos una porción de dinero para ellos. Y este es un principio del dar, poder dar. Hay algo que pasa también, que es cada 7 años hay que perdonar las deudas. Es decir, si alguien me debe por 7 años y yo no lo cobré, tengo que perdonarlo. Y usted dirá, bueno, pero eso, si me deben, no tienen que pagar. Bueno, es un principio bíblico. Así como está, cada 3 años hacer esto, cada 50 años, y lo hacen los judíos, lo hicieron en el 17, en el 2017, se cumple el jubileo cada 50 años. Y ese año se perdonan las deudas. Entonces, si una persona tenía deudas, dejó de tenerlas. Y se restituyen las propiedades. Hay todo un procedimiento ahí que no nos da el tiempo para poder verlo, pero uno tiene que entender que hay principios bíblicos que el Señor nos deja para que nosotros lo cumplamos. Si pasa esto, si uno se empieza a regir, podemos prestar y no pedir prestado. Pero muchas veces vivimos de pedir prestado. Cuando eso no es lo que el Señor quiere. El Señor dice, prestarás y no pedirás. Y a nosotros no pasa lo contrario, que muchas veces estamos endeudados y necesitamos plata. Deuteronomio 14 también dice bien, harás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda en el campo cada año, en el lugar que escoja para que habite allí su nombre el Señor. Le dije que había 3 fiestas, Pascuas, lo que llamamos Pentecostés y de la cabaña. Pascua este año es el 6 de abril. Fiesta de las semanas o Shavuot o de Pentecostés el 26 de mayo y Sukkot el 30 de septiembre. Es decir, Pascua o Pesach el 6 de abril, fiesta de las semanas o Pentecostés 26 de mayo y el 30 de septiembre. Ahí se producían cosechas. La gente empezaba a cosechar, lo primero que se cosechaba era la cebada en Pascua, entonces la gente tomaba la primicia para llevarla. ¿Pero qué era la primicia? Porque acá hay otro concepto que es distinto del diezmo. El diezmo es el 10% del ingreso de alguien. La primicia es lo nuevo.
los primeros frutos, pero no tomaba todo, tomaba una gavilla, un poco, un atado, un fardo, no sé cómo se llama allá en Nicaragua, de cebada. Entonces en Pascua se presentaba con un atado. En la fiesta de la semana tomaba trigo, porque se cosechaba el trigo en esa época del año, y se tomaba el trigo y se llevaba una gavilla de trigo. Y en fiesta de la cabaña o de los frutos, se tomaban los frutos, generalmente uva. Entonces cada fiesta tenía una representación y la gente presentaba algo que era simbólico. Pero no solamente simbólico, tiene poder en sí mismo. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto? Porque veo que el tiempo pasa, porque van a tener muchas preguntas. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo se saca el diezmo? Si yo tengo un sueldo, es muy fácil. Calculo el 10%. ¿Cómo es el 10%? Te explico, si gano 10.000 Córdoba, de 10.000, le quito un 0, tengo el 10%. Es decir, voy a tener 1.000 Córdobas que poner de diezmo. Ese sería mi diezmo. Ahora, si yo soy un empresario, ahí lo tengo a Carlos, ¿cómo se aplica el diezmo? Mi empresa tiene facturación y gano plata, pero ingresa plata, pero sale plata. ¿Cuánto saco para mi casa? Es decir, lo que saco para mi bolsillo, ese sería como mi sueldo, de esos diezmos. Pero por otro lado, la empresa crece. Vamos a suponer que creció un 2%, tanta cantidad de plata. Eso que creció es también plata que el Señor me da, pero no está en mi posición, sino está en parte de la empresa. Compré herramientas, compré otro vehículo, compré cosas. Sobre eso también se diezma. Es decir, el diezmo es sobre lo que creció mi capital. A veces me viene en forma de plata, a veces me viene en forma de bienes. Básicamente es así resumiendo cómo se diezma. Ahora, ¿cómo doy una ofrenda? Y la ofrenda la doy en función de lo que sienta de parte de Dios que tengo que dar. El problema es que a veces damos movidos por el corazón. Entonces yo tengo que preguntarle al Señor, ¿tengo que hacer esto? A veces uno puede ofrendar, a mí me pasa mucho, pagarle la boleta a alguien que esté en la cola en el supermercado y ver a alguien, se me dice, anda, dale esto, o una vez me acuerdo, compré una caja llena de cosas para mi casa y me dice, Señor, dáselo a ellos, entonces voy y les doy todo lo que compré para mí. Es decir, la ofrenda es muy particular, es a donde el Señor nos diga. El diezmo es donde como, es decir, donde, en este caso, donde me congrego. Pero la primicia, ¿sí?, dice que van a los levitas. ¿Cómo es la primicia? A ver si voy a hablar primero, voy a hablar algunos versículos. Bien, la primera vez que aparece la palabra primicia es en Génesis 49:3, cuando Jacob bendice a su hijo Rubén, que es el primero. Tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia. Primicia es la palabra reshit, que significa lo primero, el primer fruto. En el caso de personas o animales es el que abre matriz. El que abre la matriz, esa es la primicia. Y el que es primogénito tiene una bendición, recibe el doble de herencia. Eso está en Deuteronomio 21:17. Y en Éxodo 22:29 dice que de tu cosecha y de tu vendimia no la retardarás y me darás el primogénito de tus hijos. Es decir, la palabra Bekor o Bekur tiene que ver con el primer fruto. Ese primer fruto es lo que tengo que dar a Dios. Ahora, ¿cómo
¿Cómo puedo diferenciar un diezmo de una primicia? Si yo tengo un sueldo y gano 100.000 córdobas y de repente me dan 120.000, esa diferencia, esos 20.000, es primicia, porque es lo que estoy cobrando nuevo. No es que cambie de trabajo. Muchos aplican la primicia al primer trabajo que tengo. Donde voy, mi primer trabajo, mi primer sueldo, esa es mi primicia. Hay varios modos de hacerlo. El tema es disponerse en el corazón. ¿Cómo le voy a dar al Señor? Porque el problema es cómo doy. ¿Qué tiene la primicia? ¿Qué trae la primicia? ¿Qué produce la primicia? Que no produce ni la ofrenda ni el diezmo. El diezmo, sí, muchos lo toman como una obligación, es el 10%. Ahora, la ofrenda es voluntaria, del 90% que me queda, yo le doy voluntariamente algo a alguien. Pero la primicia tiene que ver con algo que es nuevo para mí. Nuevo, inicio un nuevo trabajo, un nuevo negocio, se me abre una puerta y se genera mi ingreso. La primera operación la doy como primicia. Dice en Proverbios 3:9, oh Yahweh, con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 3:10, Proverbio. Y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué hace la primicia que no hace el diezmo y la ofrenda? El diezmo y la ofrenda hacen que Dios me dé lo que yo necesito. Pero la primicia abre puertas de multiplicación. La primicia multiplica más allá de lo que Dios tenía pensado darnos. Es como que toca el corazón de Dios para producir una expansión de lo que viene del cielo. Y el Señor quiere que nosotros demos primicia. Ahora, hay varios... uno a veces da primicia diciendo, bueno, muchos pastores, que empieza el año solar, no el año hebreo, el 1 de enero, entonces hay que dar primicia. Y lo que hacen es empezar a dar plata para un lado, para otro, la gente da primicia. En la iglesia más tradicional, que se hacía, vamos a dar primicia, entonces traen alimentos para darle a alguien. Y eso es una ofrenda, no es una primicia. Primicia es lo que recibo yo como nuevo. Sea un aumento de sueldo, sea un nuevo trabajo, sea una nueva rama que adquiere mi empresa. Eso es primicia. Primicia es algo nuevo. No es traer alimentos para darle a alguien. Eso es una ofrenda. Bueno, hasta acá doy, porque si no voy a estar hablando mucho y quiero ver si tienen preguntas.